buenos días. Hoy veremos el tema de ecuaciones trigonométricas parte 2. En esta oportunidad veremos las ecuaciones trigonométricas de la tangente y la cotangente. Pero para ello debemos recordar pues, los temas que ya se ha visto anteriormente, ¿no? Como por ejemplo los capítulos de ángulos cuadrantales, identidades trigonométricas, ángulos dobles, ángulo mitad, etcétera, ¿no? Entonces la idea es, cuando te dicen ecuaciones, buscar las soluciones positivas y las soluciones negativas. En esta oportunidad solamente veremos las soluciones positivas. Para ello vamos a poner el siguiente ejemplo. La tangente de 30. La tangente de 30 es positivo porque está en el primer cuadrante, donde también la tangente es positivo. La tangente es positivo también en el tercer cuadrante. Y si es en el tercer cuadrante, sería la tangente de 210. Entonces, ¿cómo usted puede darle forma de tangente 30 grados, pasar de frente a tangente 210 grados? Lo que tiene que hacer únicamente es sumar a este ángulo 30 grados, sumar 180 grados, nada más. ¿Ok? Entonces la tangente de 30 grados viene a ser igual a la tangente de 210 grados. Eso también cumple también para la cotangente. La cotangente de 30 grados viene a ser igual a la cotangente de 210 grados. ¿Por qué? Porque ambos están en el tercer cuadrante, y recordar que la tangente y la cotangente en el tercer cuadrante son positivos. Entonces, no te olvides, a ese ángulo siempre le vas a sumar 180 grados. Y ya te va a dar soluciones positivas. El siguiente ejemplo, mire, la tangente de 45 grados, si tú le sumas 180 grados, sería 180 más 45, 225. Entonces, usted puede decir que la tangente de 45 grados es igual a la tangente de 225 grados. De la misma forma, tangente de 60 grados es igual a la tangente de 240 grados. Porque sume 60 grados más 180 grados sería 240 grados. Ahora, con ello vamos a resolver los siguientes ejercicios. En el ejercicio número 1 te dice resolver la siguiente expresión. La tangente de 2x dividido entre la tangente de x es igual a 3. Pero te dan un dato adicional. Te dice que x es un ángulo agudo. ¿Qué significa? Que el valor que usted encuentre para x tiene que estar en el primer cuadrante. Tiene que ser mayor que 0, pero menor que 90 grados. Entonces, para resolver este ejercicio yo tengo que recordar, como habíamos mencionado, el tema de ángulos dobles. ¿Por qué? Porque acá te relaciona la tangente de 2x, por eso. Es recordar pues la fórmula de la tangente del doble. La fórmula de tangente del doble es igual a 2 tangente de x dividido entre 1 menos la tangente cuadrada de x. Pero yo quiero esta expresión, entonces le doy forma. Este tangente de x lo mando a dividir, me va a quedar 2 sobre 1 menos la tangente cuadrada de x. Entonces, yo ya no escribo esta expresión que está acá, sino voy a escribir su equivalencia que está acá. Entonces yo puedo decir que esta expresión es igual a 2 dividido entre 1 menos la tangente cuadrada de x es igual a 3. Haciendo un despeje, el 3 pasa a dividir y el pasa a multiplicar, le va a quedar que 2 tercios es igual a 1 menos la tangente cuadrada de x. Ese menos tangente cuadrada de x, mándalo al otro lado, y ya sería positivo. Y este 2 tercios, mándalo a restar, y te va a quedar 1 menos 2 tercios. Haciendo la operación sería 1 tercio. Entonces la tangente cuadrada de x va a ser igual a 1 tercio. Este exponente al cuadrado pasa al otro lado como raíz, y la tangente de x sería como 1 sobre raíz de 3, o la tangente de x también sería menos 1 sobre raíz de 3. Pero recuerda, acá va a tomar el positivo. ¿Por qué? Porque te dicen que x agudo. Como está en el primer cuadrante, la tangente es positivo. Entonces, el descartado. Entonces usted menciona que la tangente de x vale 1 sobre raíz de 3. Ahora, 1 sobre raíz de 3, ¿qué razón trigonométrica me da? Entonces recuerden, el triángulo de 30 grados sería 1 raíz de 3 a, como él está en función de tangente, entonces esta expresión 1 sobre raíz de 3 también lo tengo que escribir como tangente, y sería la tangente de 30 grados. Por lo tanto, si yo tengo una igualdad de tangentes, los ángulos también tienen que ser iguales. X tiene que ser 30 grados. Pero lo que habíamos también mencionado, que la tangente de 30 es igual a la tangente de 210.
Entonces usted puede escribir que la tangente de x viene a ser igual a la tangente de 210 grados. Como las tangentes son iguales, entonces los ángulos también son iguales. Ya encontré dos valores. Los dos valores cumplen. Pero acá tienes que descartar una. ¿Cuál voy a descartar? Voy a descartar la segunda. ¿Por qué? Porque te dice que x es agudo. O sea, que está entre 0 y 90. Entonces descarto. Y él considera. Entonces, el valor de x que va a tomar será 30 grados. Y viene a ser la respuesta para ese ejercicio. Otra forma más rápida para resolver el mismo ejercicio sería también utilizar ángulos dobles, pero utilizar una fórmula auxiliar, una fórmula adicional. ¿Cuál es esa fórmula? Que la secante de 2x más 1 es igual a la tangente de 2x dividido entre la tangente de x. Entonces ya usted no va a escribir esta expresión que está acá, sino va a escribir secante de 2x más 1 es igual a 3. Este 1, mándalo al otro lado a restar. Y te va a quedar que la secante de 2x es igual a 2. Como él es secante, entonces a mí me conviene también que este 2 pasarlo como una secante. Y miren, haciendo el triángulo de 60, 2, 1, él viene a ser como la secante de 60. La secante de 60 viene a ser 2. Entonces, ese 2 lo puedo escribir como una secante de 60. Como las secantes son iguales, entonces los ángulos también tienen que ser iguales. Por lo tanto, usted va a decir que 2x es igual a 60 grados. Mitad, mitad, y x sería 30 grados. Y si tú te percatas, te da la misma respuesta. Pero si no, que esta forma es más rápida. ¿Ok? En el ejercicio número 2 te dicen resolver la siguiente expresión. Y te dicen que x es agudo. Para dar solución a ese ejercicio, lo primero que tienen que hacer es este menos raíz cuadrada del seno de x, pasarlo al otro miembro. Le va a quedar que el coseno de x es igual a raíz cuadrada de 3 por el seno de x. Este seno de x lo mando a dividir. Coseno sobre seno viene a ser la cotangente de x. Si yo me percato del triángulo de 30 grados, y yo lo quiero relacionar este raíz de 3 como una cotangente, entonces sería la cotangente de 30, porque la cotangente de 30 sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y escribo, ¿no? La cotangente de x viene a ser igual a la cotangente de 30 grados. Como las cotangentes son iguales, por lo tanto los ángulos también tienen que ser iguales. Y x es 30 grados. Respuesta para ese ejercicio. ¿Por qué no considero otro valor? Porque te dicen que x es agudo. Entonces x, el único valor que cumple sería 30 grados. Por eso. En el ejercicio número 3 te dice si se cumple que la tangente de x elevado a la tangente de x es igual a 2 por coseno de 60 grados, halle los valores que toma x en el intervalo de 0 a 2pi. Entonces lo que tiene que hacer ahí primero es desarrollar esta parte que está ahí. Entonces, usted va a decir que la tangente de x elevado a la tangente de x es igual a 2 por el coseno de 60 que vale 1/2. Por lo tanto, usted va a decir que la tangente de x elevado a la tangente de x es igual, simplificando, simplificando, es 1. Pero este 1 usted lo puede escribir como 1 a la 1. Por lo tanto, la tangente de x viene a ser 1 para que cumpla la siguiente condición. Pero, ¿qué? Nos damos cuenta que ese 1 también lo puedo escribir como la tangente de 40 y la tangente de 45. Entonces, si las tangentes son iguales, entonces los ángulos también son iguales. Y x es igual a 45 grados. Pero recuerda también lo que se ha visto anteriormente, que la tangente de 45 viene a ser igual a la tangente de 225 grados.
porque súmale 45 grados más 180 grados, por lo que yo he visto, sería 225. Ahí está en el tercer cuadrante. Entonces también usted puede escribir también que la tangente de x es igual a 1, que era tangente de 45 grados, pero también al mismo tiempo viene a ser igual a la tangente de 225 grados. Como las tangentes son iguales, los ángulos también tienen que ser iguales. Por lo tanto, x viene a ser igual a 225 grados. Pero si tú te percatas, la respuesta está en radianes. Entonces, escriba 45 grados en radianes, que viene a ser pi cuartos, y 225 grados, que viene a ser igual a 5 pi cuartos. Y sería la respuesta para ese ejercicio. En el ejercicio número 4 te dice, halle la suma de las dos primeras soluciones positivas de... Y te dan el dato, ¿no? Que la tangente de 2x es igual a la raíz de 3. Este raíz de 3 lo tengo que poner como una tangente. Y sería la tangente de 60, recordando el triángulo. Entonces te dice que la tangente de 2x viene a ser igual a la tangente de 60. Como las tangentes son iguales, por lo tanto los ángulos también tienen que ser iguales. 2x es igual a 60 grados, x sacando mitad sería 30 grados. Pero también recordar que la tangente de 60 grados es igual a la tangente de 240 grados. Entonces, usted también menciona que la tangente de 2x es igual a la tangente de 60, pero que al mismo tiempo viene a ser igual a la tangente de 240 grados. Como las tangentes son iguales, los ángulos también tienen que ser iguales. Por lo tanto, usted va a decir que 2x es igual a 240 grados. Sacando mitad mitad, x sería 120 grados. Las dos primeras soluciones será para x igual a 30 grados y 120 grados. Respuesta para ese ejercicio. Continuamos con el ejercicio número 5. Te dice resolver la expresión tangente al cubo de x es igual a 3 tangente de x. Indique la mayor solución positiva y te dan un intervalo, que ese x está de 0 a 360 grados. No toma el 0, tampoco toma el 360 grados. Intervalos abiertos. Lo que usted tiene que hacer en ese ejercicio es pasar esta expresión a restar. Y te va a quedar lo siguiente. Tangente al cubo de x menos 3 tangente de x es igual a 0. Como tengo tangente de x y tengo tangente de x, me conviene factorizar la tangente de x. Factorizando una tangente de x me va a quedar tangente cuadrado de x menos 3 igual a 0. Ahora, acá tengo que analizar. Hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que la tangente de x sea igual a 0 y la segunda posibilidad es que la tangente cuadrado de x menos 3 sea igual a 0. Primero analicemos la primera posibilidad, cuando la tangente de x es igual a 0. Ahora, para resolver este ejercicio, esta parte, yo tengo que recordar ángulos cuadrantales, donde la tangente de x vale 0. Va a ser 0 cuando la tangente sea 0 grados. También va a ser 0 cuando sea la tangente de 180 grados. Y finalmente será 0 cuando la tangente sea 360 grados. Entonces lo voy a escribir. Va a ser 0 cuando la tangente sea 0 grados. Como las tangentes son iguales, por lo tanto los ángulos también serán iguales. X será 0 grados. Primera solución. Luego, que la tangente de x va a ser 0 cuando sea la tangente de 180 grados. Como las tangentes son iguales, por lo tanto los ángulos también tienen que ser iguales. X es igual a 180 grados. Segunda solución. También puedo mencionar que la tangente de x va a ser 0 cuando sea tangente de 360 grados. Como las tangentes son iguales, los ángulos también tienen que ser iguales. Ya tengo las tres primeras soluciones. Ahora, la segunda posibilidad es que, como habíamos mencionado, que este paréntesis sea igual a 0.
Este menos 3 pasa al otro lado con el signo cambiado, sería más 3. Y este, como tengo el cuadrado, pasa al otro lado como raíz. ¿Por qué considero positivo? Porque me dicen, ¿no? Indique la mayor solución positiva, porque date cuenta que como es una ecuación cuadrática, te va a dar soluciones, una positiva y otra negativa. Pero como te mencionan que tienes que hallar la mayor solución positiva, voy a considerar únicamente que sea raíz de 3. Ahora, yo tengo que recordar que raíz de 3 es igual a la tangente de 60. Por lo tanto, este raíz de 3 lo puedo escribir como la tangente de 60 para igualar las tangentes. Haciendo eso, entonces, como las tangentes son iguales, por lo tanto, los ángulos también tienen que ser iguales. X es 60 grados. Otra solución. Pero recordar también lo que se ha visto al comienzo en los ejemplos, que la tangente de 60 grados es igual a la tangente de 240 grados porque está en el tercer cuadrante y la tangente es positivo. Entonces yo puedo escribir que este raíz de 3 es igual a la tangente de 240. Como las tangentes son iguales, los ángulos también tienen que ser iguales. Ahora, los valores que toma X serán 0 grados, 180 grados, 360 grados, 60 grados y 240 grados, como se menciona acá. Pero date cuenta que no va a tomar el 0, tampoco va a tomar el 360, porque acá te dice que no lo va a tomar, porque el intervalo es abierto. Descartados 0 grados, descartados 360 grados. Entonces, las opciones que puede tomar son 180 grados, 60 grados y 240 grados. Ahora me fijo, me dicen la mayor solución positiva. De estas tres, la mayor solución será 240 grados. Por lo tanto, yo puedo decir que X será 240 grados. Eso sería todo. Nos vemos, cuídense.